Vamos a ir a la Catedral Tucumán en estos momentos en vivo y en directo. Nos ponemos de pies para dar inicio a la celebración. Acompañemos con el canto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores.
Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Oremos. Dios nuestro, que con admirable providencia gobiernas todas las cosas, recibe con bondad las oraciones que te dirigimos por nuestra patria, para que por la prudencia de los gobernantes y la honestidad de los ciudadanos se afiancen la concordia y la justicia y podamos gozar de prosperidad y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos,
El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos la palabra de la reconciliación. Nosotros somos entonces embajadores de Cristo y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por Él. Y porque somos sus colaboradores, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, porque Él nos dice en la Escritura: en el momento favorable le escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Que las montañas traigan al pueblo la paz y las colinas la justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz mientras dure la luna. Que domine de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Porque Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre y salvará la vida de los indigentes. Que perdure su nombre para siempre y su linaje permanezca como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia y Él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era forastero y me alojaron. Estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey le responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me alojaron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y él le responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. El 9 de julio es sin duda la fecha más emblemática para nuestra patria argentina.
Por ello mismo nos encuentra hoy reunidos aquí en Tucumán, en esta iglesia catedral, a pocos pasos de la casa histórica en la que nuestros próceres, en aquel memorable 9 de julio de 1816, declararon la independencia de toda dominación extranjera y nos presentaron ante el mundo como la nueva y gloriosa nación que queríamos ser. Saludo con respetuoso afecto y doy la más cordial bienvenida a todos a esta iglesia, que es la casa de Dios en medio de las casas de los hombres, el ámbito en el que todos, sin distinción, son recibidos y tratados como hijos de un mismo Padre, Dios, al que nuestra Constitución invoca como fuente de toda razón y justicia. A la señora vicepresidente de la Nación, al señor gobernador de la provincia de Tucumán, al señor intendente de la ciudad de San Miguel de Tucumán, al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, a las autoridades presentes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la nación y de la provincia, a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, al clero de la Arquidiócesis de Tucumán, a los representantes de las diversas religiones y al querido pueblo tucumano que nos acompaña. Aquel memorable 9 de julio de la independencia patria terminaba una época y al mismo tiempo se abría un camino nuevo. Los padres de la patria discernieron en nombre de todos los argentinos que era justo y necesario que ese nuevo camino por ellos vislumbrado comenzara, y tomaron una decisión que nos llevó, como siempre sucede con lo que comienza, por caminos arduos y arriesgados. Pero contábamos con su capital humano, con su pasión por el ideal nacional y por la tradición acumulada de varios siglos de haber sido regidos por sólidas instituciones europeas. Y en primer lugar, hubo que defender ese ideal, protegerlo, cuidarlo, hacerlo crecer. Había que generar en las personas la conciencia de pertenencia a un nuevo proyecto, a un nuevo pueblo. Había que organizar ese proyecto, abrirlo con generosidad a quienes quisieran compartirlo. Había también que gobernarlo. Si hoy no nos resulta fácil hacerlo, en esa época en que estaba todo en sus inicios, lo era menos aún. Se requería mucho carácter, determinación, disposición a resignar intereses personales, económicos, de salud, ceder tiempo, bienes, tranquilidad, pero el proyecto los atraía apasionadamente y por ellos mismos esos argentinos a quienes hoy recordamos con afecto y de los que nos sentimos herederos, dieron sus vidas para verlo crecer. Todos sabemos que los primeros años de la Argentina no fueron fáciles ni tranquilos. Las guerras golpearon a todas las familias. La organización definitiva tardó en llegar. La calidad de vida no siempre fue buena. La precariedad de la existencia se hacía notar. Pero había espíritu de sacrificio, amor por la patria, grandeza, generosidad, y por ello mismo lograron hacer realidad lo que soñaron. Sí, hacerlo realidad para nosotros.
Lograron una patria que asombraba a quienes la veían crecer desde afuera y que atrajo a miles de inmigrantes que llegaban con gratitud y eran recibidos con fraternidad. La misma fraternidad que la Constitución Nacional prometía a todos los hombres que quisieran habitar el suelo argentino. Enseguida la Argentina se abrió e integró a esos miles. La nacionalidad se iba abriendo paso y mostraba grandes e insospechadas posibilidades. Gentes de todas las razas, religiones, procedencias, banderas políticas e ideológicas empujaron y pusieron el hombro para que este país creciera y se desarrollara. Y hay que decir que este esfuerzo fue protagonizado y tuvo éxito gracias a la existencia y al cultivo de las virtudes cívicas, esas de las que hoy constatamos con dolor su carencia. Virtudes que, hay que decirlo, no son exclusivas de los gobernantes, sino que también deben estar presentes en el pueblo, recordando, sin embargo, que el ejemplo debe venir de arriba hacia abajo y no al revés. Las virtudes, queridos hermanos, son las que sostienen al buen gobernante en su lucidez, prudencia, esfuerzo, perseverancia y espíritu de sacrificio. Pero también las mismas fomentan en los gobernados, en los ciudadanos, la capacidad de superación y la disponibilidad y generosidad para el aporte que deben hacer en la construcción del bien común que a todos incluye y supera. Ningún triunfo social se logra sin postergar los propios intereses. Para tener éxito como país es necesario dejar de lado muchas pretensiones, aún legítimas, para apostar al bien común. Los primeros que deben hacer esto son quienes nos gobiernan, para así enseñarlo con la acción y con el ejemplo a los demás. Es difícil, cuando uno sospecha de sus dirigentes, hacer esfuerzos, dejar de lado las protestas fáciles para comprometerse con el cultivo de las virtudes, con el estudio que ennoblece, con el trabajo honesto y esforzado. Y cuando esto no se logra, se produce inevitablemente un quiebre social capaz de poner en jaque todo cuanto con esfuerzo ha sido logrado. Por eso pienso que en estos momentos en que todos miramos expectantes la situación social, política y económica de nuestro país, es bueno proponer el cultivo de las virtudes humanas y cristianas que en definitiva se convierte de un modo u otro y más allá de las legítimas opciones políticas que existen y constituyen el núcleo de una sociedad moderna y pluralista, en auténticas virtudes cívicas. En este marco, quisiera recordar a los políticos, a los empresarios, a los sindicalistas, a toda la dirigencia, que el poder tiene necesariamente una función social y que solo cuando es ejercido desde esa función social que deja atrás intereses personales y partidistas siempre secundarios ante lo que constituye en definitiva lo primordial, dicho poder puede tener consecuencias constructivas. No debemos caer en la tentación de demonizar el poder. El poder, todo poder, es bueno cuando es bien utilizado. Cuando contribuye al desarrollo y al bien común, es siempre bueno. Cuando se lo utiliza en beneficio propio,
excluyendo a los demás, por el contrario, inevitablemente destruye. Un buen gobierno debe generar las condiciones para que todos los ciudadanos puedan crecer como personas. Se trata de condiciones sociales, económicas, jurídicas y sobre todo culturales. Ningún pueblo saldrá de sus dificultades si no toma en serio la educación. Si hay algo que una nación inteligente exige a sus gobernantes, es que se reconozca a cada ciudadano el derecho y las condiciones para aspirar a una vida cada vez más humana. Y eso no se logra si la educación no se convierte realmente en una prioridad de las políticas públicas que por ser de tales pertenecen a todos y no son propiedad de ningún gobierno en particular. Esto ciertamente unido al compromiso solidario para erradicar la pobreza, procurar una justicia más eficaz y garantizar el trabajo digno para todos. Pero cuando hablamos de educación, nos referimos no a una política educativa que adoctrine unilateralmente, basándose en una propia ideología, sino la que permita a los padres ejercer realmente su derecho humano a educar a sus hijos en sus propias convicciones, tal como lo reconocen numerosos tratados internacionales que nuestro país ha ratificado y elevado a la jerarquía constitucional. La educación en Argentina está cuanto menos en emergencia, por no decir tragedia. Todos sabemos de la necesidad de mejorar la calidad educativa. Sin duda de las instituciones de gestión estatal, pero también de las de gestión privada en las que participa aún la Iglesia. Sin educación no hay futuro. Es necesario volver a decirlo una y otra vez, pero sin convertir la afirmación en un eslogan fácil que se repite sin jamás entrar en la mente y mover el corazón a la acción. Hay que hablar menos y hacer más. Y aquí el sayo nos cabe a todos, a los dirigentes, a los docentes y a algunos padres que renuncian a su condición de tales, desentendiéndose del importante lugar que deben ocupar en la misma. La educación comienza en la casa. La función del Estado y de la escuela es y será siempre subsidiaria. La reivindicación de la patria potestad sobre los hijos se puede hacer cuando se está dispuesto a asumir las responsabilidades y el sacrificio que ello implica en todos los sentidos. Los retrocesos en los resultados de la educación, que debemos asumir con sinceridad y espíritu de superación en escuelas, colegios y universidades, comienzan en realidad en los hogares y terminan trasladándose inevitablemente a la sociedad y acaban inspirando políticas públicas que no priorizan esta cuestión crucial. Es indispensable tener clara conciencia de que sin un pueblo debidamente educado, sin estímulo para el pensamiento creativo, sin disciplina, sin exigencias y sin una escuela y universidad que garanticen el logro de los objetivos propuestos y los conocimientos necesarios que avalen realmente los títulos otorgados, en suma, sin un lenguaje adquirido a fuerza de lectura, escritura y expresión oral que transmita ideas y muestre la madurez del intelecto, resulta imposible el diálogo social. Este diálogo, queridos hermanos, no consiste simplemente en palabras, y menos aún
en el ejercicio de una violencia verbal que cierra la posibilidad de un intercambio civilizado de ideas, de conceptos. El mismo nunca puede ser palabra iracunda y ofensiva, ya que por definición una palabra reflexiva, fruto del pensamiento que no puede menos que ser crítico en el mejor sentido de del término, constituye el verdadero diálogo. El diálogo exige a la vez divergencia, capacidad de expresión y de escucha, así como huida de la uniformidad. Este se convierte así en máxima expresión de la inteligencia, es decir, de la capacidad humana de penetrar el interior de la realidad para arrancarle su verdad más pura. Quisiera volver todavía otra vez a la responsabilidad ciudadana. No todo recae en los gobernantes. También los ciudadanos deben asumir seriamente su deber de crecer como personas para aportar su cuota al bien común de la nación. Es necesario recordar que ningún gobierno ni política pública va a hacer lo que a ellos compete. El crecimiento personal, social, cultural y moral necesario para que una nación salga adelante no se logra sin esfuerzo. A veces parece que esperáramos todo de las políticas públicas y de las dádivas del gobierno, y es precisamente esa actitud la que nos mantiene en la mediocridad. Necesitamos precisamente tomarnos en serio nuestro papel protagónico en una Argentina que aspira en verdad a ser nueva. Protagonismo que comienza con el fortalecimiento de las instituciones democráticas, con el respeto por el federalismo, con el trabajo y finalmente con la valoración de un proyecto común y el reconocimiento de nuestro deber ciudadano de contribuir al mismo desinteresadamente. La Iglesia no cesará jamás de exhortar a los argentinos al diálogo, a la reconciliación que todavía nos debemos, al cultivo de una cultura del encuentro. Pero hemos de ser conscientes de que el tan ansiado diálogo social se dará en la medida en que nos acostumbremos a mirar en la misma dirección para alcanzar el crecimiento de esta casa común que es la nación, que todos compartimos y de la que somos solidariamente responsables. Pero para lograr esto es indispensable un gran esfuerzo al que nos hemos desacostumbrado durante muchos años. Nos va a llevar mucho tiempo, pero alguna generación debe poner la piedra fundamental para construir este edificio, así como en aquel memorable 1816, un puñado de argentinos puso la primera piedra para levantar una gran nación. Nosotros somos la generación del Bicentenario. Debemos estar a la altura y recoger este desafío que nos lanza la historia. El mundo se encuentra en un proceso irreversible de globalización que junto a las innegables ventajas comporta también importantes riesgos en el plano de la justicia y la equidad en la distribución de las riquezas. En este marco cobra valor la decisión que debe ser necesariamente compartida por todos de insertar a nuestra nación en este proceso, afianzándonos como un país que está dispuesto a hacer los indispensables esfuerzos para su desarrollo pleno,
la única garantía para ocupar un lugar de importancia en el complejo escenario mundial. El tema del desarrollo de los pueblos, subraya Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate, está íntimamente unido al del desarrollo de cada hombre. El desarrollo de la persona se degrada cuando ésta pretende ser la única creadora de sí misma. El desarrollo es imposible sin hombres rectos, sin operadores económicos y agentes políticos que sientan fuertemente en su conciencia la llamada al bien común. Estas reflexiones del Papa Benedicto traen al presente la lúcida encíclica del Beato Pablo VI, Populorum Progressio, de la que se cumplieron el 26 de marzo pasado 50 años de su publicación. No es un aniversario para pasar por alto. Muy por el contrario, deberíamos tomar nuevamente este texto y estudiarlo, porque tiene para nosotros una especial actualidad. El texto culmina con una frase categórica: si el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, ¿quién no querrá trabajar con todas sus fuerzas para lograrlo? Pero no se trata de cualquier desarrollo. En los comienzos del texto, Pablo VI afirma que el desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre. Y agrega: nosotros no aceptamos la separación de lo económico de lo humano, ni tampoco el desarrollo de las civilizaciones en la que está inscrito. Lo que cuenta para nosotros, decía el Papa, es el hombre, cada agrupación de hombres, hasta la humanidad entera. Queridos hermanos todos, ¿seremos nosotros la generación que se anime a asumir este gran desafío para la Argentina que soñamos y podríamos realizar? Dios nos ayude a recoger este urgente desafío y lanzarnos en pos de estos grandes objetivos, cuya consecución unifica, reconcilia, hermana y hace dejar atrás rencores y diferencias tan inútiles como estériles para construir una casa común, una nación de la que todos nos alegremos de formar parte porque nos permite desarrollarnos plenamente como personas y crecer en libertad y fraternidad. Que la Virgen de Luján, patrona de la patria, interceda por nosotros y nos alcance esta gracia que humildemente suplicamos como pueblo. Amén. Puestos de pie, oremos a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A cada intención respondemos: Jesucristo,
Señor de la historia, escucha nuestra oración. Jesucristo, Señor de la historia, escucha nuestra oración. Pidamos por la Iglesia para que el Señor le dé la gracia de ser la luz que alumbra las naciones. Oremos. Jesucristo, Señor de la historia, escucha nuestra oración. Pidamos por nuestros gobernantes para que el Espíritu Santo los asista e ilumine en el cuidado del bien social común. Oremos. Jesucristo, Señor de la historia, escucha nuestra oración. Pidamos por nuestra nación, para que en esta fiesta patria asumamos el desafío de vivir como verdaderos ciudadanos comprometidos. Oremos. Jesucristo, Señor de la historia, escucha nuestra oración. Pidamos por nuestros hermanos afligidos que sufren diversos flagelos, para que su tristeza se convierta en un gozo que nadie les pueda arrebatar. Oremos. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Pidamos por todos nosotros para que el Señor nos conceda un corazón manso y humilde que busque la reconciliación y la paz en nuestras comunidades. Oremos. Jesucristo, Señor de la historia, escucha nuestra oración. Concédenos, Señor, que entre los pueblos de la tierra se instaure el reino de justicia y de paz de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos juntos al Padre de los cielos la oración por la patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios, para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. El Te Deum es un himno de acción de gracias realizado por toda la Iglesia que canta, glorificando a Dios uno y trino. A Él lo alabamos, le pedimos su protección, le pedimos que perdone nuestros pecados y que nos bendiga todos los días de nuestras vidas, especialmente en nuestros trabajos y proyectos. El Te Deum es una alabanza que surge del corazón del cristiano. Por esta misma razón, nos disponemos con alegría para participar del canto del Te Deum, alabar y dar gracias a Dios por todos los beneficios recibidos en este tiempo que celebramos la independencia de nuestra patria.
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Concédenos, Padre, tu espíritu de amor, para que trabajemos eficazmente para promover entre todos los hombres la paz que Él mismo nos dejó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Todopoderoso los bendiga con su misericordia e infunda en sus corazones la sabiduría eterna. Él aumente en ustedes la fe y les dé la perseverancia en el bien obrar. Él dirija hacia así los pasos de ustedes y les muestre el camino de la paz y del amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayámonos en alegría y en paz. Demos gracias a Dios.